Es sorprendente cómo se olvidan ciertos acontecimientos que han sido capaces de torcer la historia, se deja de hablar de ellos por un escándalo posterior o simplemente porque se les silencia para no hurgar en sus conflictivas vinculaciones. Hoy ya casi nadie recuerda aquella supuesta intentona de golpe militar, que en su tiempo se conoció como la Noche de los Tanques. Y según las informaciones preliminares que se conocieron en esa época, la noche del 26 de octubre de 1988, el mayor del ejército José Domingo Soler Zambrano, movilizó una columna de 26 vehículos blindados tipo Dragón, B-100, del batallón Ayala, a las 7 de la noche, desde Fuerte Tiuna hacia la zona del Palacio de Miraflores en el centro de Caracas, sin razón aparente. Eran tiempos de la presidencia de Jaime Lucinchi. Esa noche el presidente se encontraba de gira por el extranjero, en Uruguay, en misión oficial, mientras que el ministro de Relaciones Interiores, Simón Alberto Consalvi, estaba encargado de la presidencia por unos días, pero aún así continuaba despachando en la sede del ministerio. No obstante, se hospedaba en la residencia presidencial alterna, La Vineta, en las inmediaciones del Círculo Militar en Fuerte Tiuna. A todas estas, la primera columna de blindados sale de Fuerte Tiuna y velozmente toma la autopista Caracas-La Guaira, atraviesa los túneles del Cementerio y El Paraíso, hasta llegar a la avenida Sucre, para luego tomar la Urdaneta, llegando hasta la esquina de Carmelitas, donde los tanques toman posiciones estratégicas alrededor de la sede del ministerio. La otra columna tomó la residencia presidencial de La Vineta, pero para sorpresa de los militares, allí no se encontraba el presidente encargado. Por el contrario, los soldados que rodearon la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, bajo el mando del capitán Echeverría, se encontró con que a esa hora de la noche en la sede del ministerio, se encontraba despachando el presidente encargado Consalvi, quien se sorprendió de la movilización militar. El comandante de la columna, el capitán Echeverría, quizás desconociendo la finalidad del plan, le informó que la presencia de los tanques ahí era para brindarle protección al presidente encargado. ¿Pero protección contra qué? Inmediatamente Consalvi se comunica con el ministro de la Defensa, general Italo del Valle Allegro, quien igualmente sorprendido, ordena el retiro de los tanques que habían tomado tanto el Ministerio del Interior como la residencia presidencial de La Vineta y el arresto preventivo del mayor Soler y de los capitanes que comandaban las columnas de tanques. Inmediatamente, el mayor Soler fue trasladado a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar, bajo el mando del vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, para iniciar las investigaciones sobre el extraño asunto. Cabe destacar que el mayor Soler señaló en los interrogatorios que recibió órdenes vía telefónica del general Juan José Bastardo Velázquez de movilizar las unidades blindadas para proteger a Consalvi de un presunto complot. De manera increíble, pese a ser una notoria movilización de blindados en el centro de la ciudad, apenas a 2 cuadras de Miraflores, que rodearon la esquina de Carmelitas y muy cerca de los más importantes rotativos a nivel nacional, como son El Nacional, El Universal y Últimas Noticias, la prensa se silenció de este hecho, apenas en algún medio una pequeña nota sin darle mayor importancia, como esta reseña del Diario de Caracas, fechada el 30 de octubre de 1988, donde entre otras cosas dice lo siguiente. Lo que sí se aseguró ayer es que la movilización de tanques, el día miércoles en la noche, obedeció a un simulacro del Plan República, sin aviso previo, para medir la capacidad de respuesta. De ser ese el caso, no se explicó ayer cómo el comandante de la unidad blindada está tras las rejas, para los interrogatorios de la Dirección de Inteligencia Militar. En esta nota se ve claramente cómo las informaciones oficiales minimizaron el hecho y lo trataron como un simple simulacro. Pero, ¿qué había en realidad detrás de ese misterioso movimiento militar? Aquellos eran tiempos en los que ya se empezaban a oír rumores de inquietud militar. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas habían logrado cierta popularidad a raíz del incidente con Colombia, por el caso de la corbeta Caldas, en el Golfo de Venezuela, un año antes. Además de eso, había grupos de altos militares que pugnaban por cuotas de poder, y quizás ambiciones políticas. La situación económica del país estaba deteriorada, y para rematar estábamos en plena época de elecciones. En otras palabras, el clima político y militar era muy complicado. Entonces, ¿se podría decir que la noche de los tanques fue un intento de golpe militar o fue un ensayo de las asonadas militares que se produjeron 4 años después? Para responder esta interrogante, traemos el relato del vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, quien para la época dirigió la Dirección de Inteligencia Militar y estuvo a cargo de la investigación de este incidente. No era un golpe de Estado, probablemente era un ensayo, probablemente era
un, una prueba, probablemente era algo de coordinación de ese intento para ver, porque cuando hay un golpe de Estado, y de eso Chávez aprendió mucho, porque Chávez aprendió mucho de la guerrilla, del fracaso de la guerrilla. ¿Por qué? Porque desde jovencito, ya por los años 77, 78, debido a la conexión de su hermano Adán con Douglas Bravo, con Manegro, con Ali Rodríguez Araque, que se comete del PRD, que era la fachada política de la PAL, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Chávez comenzó, se inscribió en ruptura y posteriormente perteneció al Comité Central del PRD. En aquella época, y ustedes se ponen a ver todo esto, bueno, la historia tenía que lógicamente desarrollarse dentro de un proceso de entropía política y de entropía social, socioeconómica y por supuesto volcarse dentro del mundo militar y llegar a lo que llegó. Nosotros sabíamos que Chávez había visitado varias veces al batallón de tanques Ayala y que había conversado con el mayor Soler Zambrano. Paradójicamente, esas visitas de Chávez, no todas, pero algunas de ellas, no estaban reseñadas en el libro de parte diario de la unidad. Pero como nosotros teníamos en nuestras redes de inteligencia, de búsqueda encubierta, teníamos oficiales dentro del puerto y teníamos oficiales en todas las guarniciones del país, pero y teníamos información del batallón internamente del batallón Ayala. Sabíamos que Chávez había estado ahí. No teníamos detalles de lo conversado o de lo que había tratado siempre en estas ocasiones con Zambrano, pero sí sabíamos que estaba en eso. Tanto la Dirección de Inteligencia del Ejército como la DICIP, como la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, no solamente de Chávez, sino de todo el grupo que ya había sido configurado, porque acuérdense que cuando Chávez es enviado a Apure, a El Orza, como capitán, es porque es descubierto por Peñalosa Zambrano como director de la academia en sus actividades de proselitista y de captación de cuadros dentro de la UCER. En ese momento Chávez era nada más y nada menos que el comandante del cuerpo, perdón, el comandante del curso militar, es decir, los alfereces, los cadetes de último año, que él ya había conocido en su primera estadía en la Academia Militar, cuando era nuevo y que ahora eran los alfereces próximos a graduar. Y allí empezó a hacer ya una actividad muy importante en captación de cadetes y de futuros oficiales. Eso fue descubierto y por eso se le envió. La petición era sacarlo de la Fuerza Armada, pero yo digo que los comisarios políticos y algunos intereses ya infiltrados desde hacía mucho tiempo en la organización militar y particularmente dentro del ejército y en la dirección de personal del ejército, bueno, maniobraron para que no fuera sacado del ejército y no fuera enviado allá a Apure, como una especie de aislamiento en el cual no pudiera continuar su labor. Cuando se habla en Venezuela de que los servicios de inteligencia no tenían ni idea de lo que era, eso es una falsedad total. Los servicios de inteligencia sabían perfectamente, pero una cosa es lo que el servicio de inteligencia determina, detecta como verdad, y otra cosa es la decisión que el superior al cual está destinada esa inteligencia. Pero como un oficial de inteligencia tiene que hacer su trabajo, esté comisionado o no esté comisionado para eso,
Y como nosotros teníamos verdaderos elementos esenciales de información que nos orientaban a una posible intervención de Hugo Chávez y su grupo en esa actividad, nosotros hicimos nuestra investigación. Y después que el presidente Lucinchi regresó, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, transcurrió un tiempo, no, serían 2 o 3 semanas, algo así. Nosotros le llevamos un informe de inteligencia al presidente. Yo se lo llevé. Y después que él lo leyó enfrente mío, me dijo, mira, almirante, vamos a dejar que el ejército responda. Y yo le dije, entendido, presidente. Eso fue todo. Pero el relato del vicealmirante Rodríguez Citraro no es el único. Este incidente tiene muchas versiones. Una de ellas es la que documentó el general ya fallecido, Iván Darío Jiménez, en su libro, Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera, en donde refiere lo siguiente. El juez del Tribunal Militar de Primera Instancia Permanente, de Caracas, coronel Ramón Enrique Moreno Natera, dictó auto de detención contra el mayor del ejército, José Domingo Soler Zambrano, el 17 de noviembre de 1988, basado en el artículo 511 del Código de Justicia Militar, por la movilización de 26 carros de asalto tipo Dragón, en la noche del 26 de octubre de 1988, hacia La Viñeta, el Ministerio de Relaciones Interiores y la sede de la DICIP en Los Chaguáramos. La defensa alegó las órdenes telefónicas impartidas por el general de división, Juan José Bastardo Velázquez, para salvaguardar la integridad física de Simón Alberto Consalvi, presidente encargado de la República, quien se encontraba en el despacho del Ministerio de Relaciones Interiores, y, en todo caso, el defensor esgrimió que su defendido fue inducido a error. Además, el jefe del Estado Mayor Conjunto tampoco era autónomo para dar esa orden. De acuerdo al informe de la DICIP, fue un golpe de tanto. La versión concuerda con las advertencias de Carlos Peñaloza, puesto que Hugo Chávez había visitado con antelación el batallón Ayala, y después, aparecieron unos panfletos. Los planes de derrocamiento datan desde 1982. Lucinchi desmintió el golpe. Investigaciones arrojaron la participación de oficiales cercanos y ajenos al MBR 200. Las condiciones estaban dadas para un golpe en diciembre de 1989. Pero fue en febrero de 1992, que se materializó el golpe, que se venía gestando desde 1982. Por su parte, el vicealmirante Mario Iván Carratú, también tiene su versión de los hechos, la cual nos relata a continuación. La información que yo manejo, como elementos de juicio y tengo documentos, es la siguiente. Lo que dice el general Iván Darío Jiménez fallecido es muy escueto para lo grave que fue esa movilización. Que un mayor encargado del comando de un batallón élite blindado en Caracas movilice por una llamada telefónica, ese cuento es de vaquero. Hay procedimientos establecidos para que las unidades se movilicen y ningún oficial puede movilizar su unidad si no lo conoce el comandante de la brigada, el comandante de la división, el comandante del ejército, el ministro y el presidente. Normal que se movilicen las unidades así. Hay un orden operacional y hay unas reglas de enganche, que se llaman en términos gringos Rule of Engagement, donde tú tienes como comandante militar, sales a una misión y te dice, usted va a hacer esto, esto y esto. Y esta es la amenaza. ¿Cuál era la amenaza esa noche? En esos días, no sé, nadie la perfiló, nadie la dibujó, pero bien, está fuera el presidente de la República y nombrado encargado Simón Alberto González, ministro del Interior. Salen los 8 o 16 tanques de Dragón, se paran frente al Ministerio del Interior, 6 con unos 100 soldados, y los otros se van para La Viñeta. Esa comunicación interna, Fuerza Armada, Ministro de la Defensa, Comandante de Fuerza, Comandantes Operacionales, Comandante de la Guarnición, Gobernador de Caracas, se hizo. ¿Se llamó a Consalvi? No lo llamaron, porque entrevisté a Consalvi en su casa y tengo la grabación de la entrevista que tuve con él. Y el edecán de Consalvi esa noche o esa tarde me cuenta. Irrumpieron en la oficina del presidente encargado
yo estaba presente, 12 soldados al mando del mayor Soler y un teniente. Teniente no me acuerdo el nombre ahorita, yo tengo esos documentos. Entonces, apuntan al presidente encargado. Ellos van a defender a quién o van a atacar a quién. ¿Cuál es la acción del soldado, del oficial, hacer armas contra el presidente de la República, encargado o no? Con su edecán, que es el mayor, el coronel Barraez. Está retirado, pero sigue en Venezuela. Es delicado porque lo pueden dañar, porque hay muchas cosas todavía no claras que no se sabe por dónde podría reventar algo. Leal Barraez es el coronel, y me lo contó a mí. Entonces el coronel Leal Barraez llama al ministro de la Defensa. Era Ítalo del Valle Aliego, un hombre muy respetado en la institución militar, de mucho carisma y de mucha seriedad. Y le comunica: aquí estoy en la oficina del presidente y estamos rodeados de tropas haciendo armas contra el presidente. El ministro le dice: pásame el teléfono, y le pasan el teléfono a Consalvi, y Consalvi le explica a Ítalo del Valle lo que está viendo en su despacho. Es el despacho del ministro del Interior, pero es el presidente encargado. Entonces, en una conversación un poquito jocosa entre el ministro Consalvi e Ítalo, ordenan que agarre el teléfono el Soler, tome el teléfono, habla con el ministro de la Defensa y lo mandan para su unidad y se regresa, entre comillas. Se va para la Viñeta. En la Viñeta habían 8 tanques o 16 tanques con 200 hombres. En la Viñeta hubo una reunión esa noche, a las 7:30, 8 de la noche, de todas las fuerzas vivas, como llaman aquí en Venezuela, los mandos militares, los ministros, los adecos, los copellanos, con Consalvi, y ordenan una investigación. Claro, y le comunican al presidente Lucinchi en el interior. El comandante del ejército estaba afuera y Bastardo Velasco estaba encargado del comando del ejército. Se dijo que era una maniobra del mando militar para descabezar al ejército y las nuevas promociones llegar al poder. Por ahí esas nuevas promociones, la promoción de Peñalosa, la promoción de Ochoa, la promoción de Rodríguez Ochoa, la promoción de Santeliz, la promoción de Santiago Ramírez, que fueron los conspiradores del año 83. Eso es lo que es el telón de fondo de esa movilización. Esa misma noche, el general Heinz Apurua, comandante de los elementos orgánicos del ejército, lo que equivale ahora a la tercera división, detiene a los oficiales y los lleva a su despacho para iniciar una investigación, que es lo que procede en cualquier cosa de este tipo y mucho más leve. Y él comienza la investigación y comienzan unos interrogatorios. De esos interrogatorios yo tengo documentos escritos dados por el general Apurua, Heinz. Cuando está conduciendo el interrogatorio con sus personas encargadas de la investigación, varias personas ahí, se hace presente en la oficina de él el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, para entonces director de la DIN, por 4 años, ese cargo. Y resulta que le dice: por orden del presidente Lucinchi, la investigación la voy a hacer yo. Y entrégame los documentos. Entonces Heinz, esto me lo cuenta Heinz a mí, en vista que era el director de la DIN, que era el almirante Citraro, una persona de mucha seriedad, o visto con mucha seriedad, me pide la investigación, le paso la investigación y ellos engavetan la investigación, no la concluyen, no la llevan adelante. ¿Por qué esa investigación no se hace pública y por qué no se hace conocimiento de las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué no se detiene y se pasa a juicio al mayor Soler y toda la cabeza que ordenó esa movilización? Eso se quedó en tinieblas, no se investigó, se echó tierra. Y se le echó tierra por algo muy importante, digo yo. Había muchas cabezas importantes metidas en esa movilización que no era conveniente, civiles y militares, que no era conveniente en ese momento descubrir o poner públicamente, porque venía arrastrando la conspiración de Chávez con los oficiales jóvenes en la academia militar y en otros puestos de mando del ejército.
También el general Herminio Fuenmayor reseñó parte de este incidente en su libro Páginas sobre la verdad. El general Herminio Fuenmayor señala que, la noche de los tanques, fue un intento fallido de algunos oficiales para asegurar ascensos de manera rápida. De acuerdo con Fuenmayor, los conspiradores habrían utilizado al mayor Soler para movilizar las tanquetas y así poder alegar violaciones a los protocolos de seguridad, y luego apostar por la eliminación de 2 promociones militares enteras. La destitución masiva habría sido parecida a la ocurrida en la Unión Soviética, luego de que Matías Rust aterrizara su avioneta en la Plaza Roja de Moscú. Al deshacerse de 2 promociones de generales, los complotados ocuparían puestos de mando. Algunas teorías sobre este extraño incidente militar señalan que detrás de la intentona estaba un grupo de militares de alta jerarquía, generales y almirantes, que han dado por llamar los militares notables, que tenían tiempo criticando el deterioro de la situación moral, social y económica del país, y tenían intenciones de tomar el poder para enrumbar la situación. Otras sostienen que siniestros militares de izquierda, que más adelante se alzarían contra el sistema democrático, eran los que estaban detrás del complot. Lo cierto es que todos coinciden en que fue un error sumamente grave no llegar hasta el fondo de las averiguaciones para castigar y destituir a todo aquel que hubiera tenido alguna responsabilidad. Diversas razones ayudaron a que este episodio militar no fuera investigado correctamente. En primer lugar, el país estaba en plena campaña electoral. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Pagado el precio político de ser valiente. Los expresidentes de su partido se le han opuesto, uno cuando compitió por la Secretaría General y el otro por la candidatura presidencial. Siempre ha puesto a Venezuela por encima del interés partidista. En temas como la agricultura y la política exterior, se atrevió a apoyar las políticas del gobierno de Lusinchi cuando pensó que eran correctas. Nadie es su dueño ni se ha enriquecido a costa del pueblo. Ahora lideriza una nueva generación de venezolanos que quiere un cambio. Es el Tigre. A los pocos días, ocurrió la llamada masacre del Amparo. Este es un avance de El Observador. 14 presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del grupo específico José Antonio Páez del ejército venezolano. Choque registrado en Caño Coloradas, cerca de Guafitas, en el distrito Páez del estado Apure. Nuestro corresponsal Marino Vázquez nos reporta. Los cadáveres de los 14 subversivos quedaron esparcidos en un área de 2 kilómetros. Tenían como objetivo la voladura de la estación de bombeo de Corpobén, del pozo petrolero de Guapitas, según lo señaló el general Humberto Camejo Arias, jefe de la segunda división del ejército. Este suceso conmocionó al país, ocupando los titulares de la prensa y prácticamente toda la atención nacional. Unos días más tarde, el ministro de la Defensa sorpresivamente ordenó cerrar el expediente de la salida de los tanques. No se practicaron más diligencias, no se declaró a más nadie y no hubo nuevas detenciones. El único preso seguía siendo el mayor Soler. Vinieron las elecciones presidenciales, resultando electo Carlos Andrés Pérez. Boletín del resultado de las elecciones 1988. Carlos Andrés Pérez. Y 3.893.888 votos. 2.734.000. La diferencia es del 15,4%, el primer boletín de Venevisión. La diferencia es de 1.159.000 votos. Más de 1 millón de votos de diferencia. La proyección de los estados, Gilberto, creo falta que... Falta Zulia. Bueno, están en todo. Falta Zulia ahí está. Lusinchi, el último día de su mandato, indultó al mayor Soler, único preso del extraño asunto, quien fue pasado a retiro.
Luego vino el nuevo gobierno, presidido por Carlos Andrés Pérez. Cuyo mandato comenzó, enfrentando los fuertes disturbios del llamado Caracazo, y no se ocupó para nada del episodio. Lo demás es historia. 4 años más tarde, habría una nueva noche de los tanques, con consecuencias mucho más trágicas, que todavía hoy estamos sufriendo y lamentando. Saque usted sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo Expediente Confidencial. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y activa la campanita.